Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la
Hola familia, hola iglesia, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, pero más gusto me da poder compartir contigo estos mensajes que son de mucha ayuda, de mucha bendición para ti y para mí. El tema de hoy, un tema súper especial. Se trata de algo en lo que tú y yo estamos muy confundidos. Y necesitamos que Dios nos aclare el punto porque, ¿sabes qué? Esto es demasiado importante para nuestras vidas. Y para poder ilustrarlo, te invito a ver el siguiente video que tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así es que pongamos mucha atención, veamos el video. Adelante. Qué impresionante, ¿no crees? No imaginamos que esas manchas y rayas terminarían siendo una bellísima obra de arte. Sobre esto vamos a platicar el día de hoy. Déjame empezar narrándote esto. Mira, el tema central de la Biblia es la salvación que Dios nos da por medio de Jesucristo. Al pagar nuestra deuda, Jesús en la cruz, Él nos da vida eterna. Dice en el Evangelio de Juan que de tal manera nos amó Dios, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de Dios al pagar por ti y por mí en la cruz. Y la vida eterna no es solamente un boleto para ir al cielo. La vida eterna tiene un propósito muy claro y está en su palabra: conocer a Dios. Dice también en el Evangelio de Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Sabes, durante toda la eternidad estaremos conociendo más y más a nuestro maravilloso Dios. Y es que la necesidad más grande que tú y yo tenemos es de conocer a Dios, porque nunca vamos a poder amar, nunca vamos a poder adorar, nunca vamos a poder servir a un Dios que no conocemos. Y es que Dios aquí en su palabra nos dijo que nuestro peor enemigo, el diablo, era el ser más astuto de la creación y que él iba a usar su astucia para aprovecharse de ti y de mí.
para que no sepamos realmente cómo es Dios, para que creamos todas las mentiras del diablo acerca de Dios, para que no lo conozcamos. Por desgracia, muchas veces lo logra. Mira lo que Dios nos dice en su palabra: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce, lo dice Dios, y esto es muy triste. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Y Dios no quiere esto ni para ti, ni para mí, ni para nadie. Amén. Y es que si en algo nos deberíamos de ocupar, si en algo deberíamos de invertir tiempo, si algo nos debería de preocupar, es el conocer a Dios. Mira lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Qué tan importante es esto? Esto dice el Señor. Dice: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de su riqueza. Dice también Dios: pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor. ¿Sabes? Dios nos dice: si algo te debe de preocupar, si algo te debe de poner contento, si algo debes de presumir, es en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que yo me deleito en estas cosas. Dios se deleita en que tú y yo tomemos la decisión de conocerlo. Yo, el Señor, he hablado. Termina el pasaje. Así de importante es la decisión que tú y yo tomemos de conocer a Dios. Por esa razón, hemos iniciado esta serie de mensajes que se titula Así es Él, donde vamos a estudiar los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? Y estoy seguro que si permitimos que cada uno de estos atributos toquen nuestros corazones, mira, no solamente nuestras vidas, la vida de muchos van a ser tremendamente bendecidos. Conocer a Dios. Y hablando de conocer a Dios, hay 3 puntos importantes que tenemos que considerar. El primero: tú no puedes conocer, yo no puedo conocer a alguien con quien no paso tiempo. Es imposible. Así es que el primer punto para poder conocer a Dios es pasar tiempo con Él. Segundo punto, súper importante, ¿ok? Se trata de conocer a Dios, pero aún más importante es que Dios te conozca, que Él te conozca. Lo dice Dios en su palabra: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Preocúpate porque Dios también te conozca. Y el tercer punto, importante a considerar, es que vamos a necesitar de la Biblia para conocer a Dios, para que Dios nos cuente cómo es Él. No hay otra forma para conocer a Dios si nosotros no abrimos la Biblia. Amén. Y mira, estaba escuchando una noticia que me llamó mucho la atención esta semana. La situación de un país, la situación de una sociedad, buena o mala, tiene que ver con su estado espiritual. Nunca será diferente, te lo repito. Como esté un país bien o mal, como esté una sociedad bien o mal, tiene que ver con su estado espiritual. Nunca es diferente. Y tú y yo como iglesia tenemos mucho que ver en esto. Porque una de las cosas que más nos han mantenido estancados en nuestra vida cristiana es la falta de conocimiento de Dios. Estancados en la vida cristiana. Y lo único que nos puede sacar de ese estancamiento es conocer a Dios. Por eso la importancia de estos estudios. Y hoy vamos a hablar de una de las características de Dios más importantes. Todas son importantes, pero esta es fundamental: su bondad. El título de este estudio: Dios es bueno. Él es bueno. Dios es bueno. Y ese es uno de los mensajes más difíciles para dar, ¿sabías? Porque todos sabemos que Dios es bueno. Y tal vez algunos piensen: ¿qué puedo yo aprender en este mensaje si yo sé que Dios es bueno? Pero te aseguro que este es uno de los aspectos que más tenemos que aprender, y es uno de los aspectos donde más urge que entendamos la bondad de Dios. Así es que vamos a orar. Vamos a orar para que Dios sea quien nos hable, quien nos enseñe, quien nos abra el entendimiento y que nos convenza realmente de que Él es bueno y que nos aclare también en qué consiste su bondad. Así es que vamos a orar. Si te sientes cómodo, cierra tus ojos y vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos hable. Decimos: Dios, gracias por este tiempo, gracias que este tiempo necesitamos tanto de ti, Dios. Sabemos que eres bueno, pero muchas veces no entendemos tu bondad. Así es que Dios, háblanos, enséñanos y convéncenos
de tu bondad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Dios es bueno y todos sabemos que Dios es bueno, pero no entendemos qué tan bueno es y en qué consiste su bondad. Mira, en el mensaje anterior hablamos de la grandeza de Dios y dijimos que nadie es más grande que Dios. Infinitamente grande, inmensamente grande, indescriptiblemente grande. Hoy vamos a hablar de la bondad de Dios. Nadie es más bueno, infinitamente bueno, inmensamente bueno, indescriptiblemente bueno. Ese es Dios, bueno. Esa es la esencia de Dios. Bueno, y Dios nos dice en su palabra que Él es bueno. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Y yo te puedo decir muchas cosas acerca de la bondad de Dios, pero tú y yo tenemos que comprobarlas. Por eso Dios nos dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Y todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios y nunca va a cambiar. Lo dice en el libro de Santiago, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces en los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Todo lo bueno viene de Dios y nunca va a cambiar. Y en la mente de Dios hay planes para ti y para mí. Y todos esos planes son buenos. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Ese es el plan de Dios para tu vida y para mi vida. Dios es bueno. Y son muchas las maneras como Dios nos demuestra su bondad. La primera, su amor. Dios se hizo hombre, murió en una cruz pagando nuestra deuda para podernos salvar y darnos vida eterna. Su amor es increíble. Pero hay otras manifestaciones también acerca de su bondad en las que podemos poner atención que normalmente no recordamos, se nos olvidan o no nos detenemos a pensar y por lo mismo no apreciamos mucho. Y te quiero hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, su misericordia. ¿Sabes? Dios es misericordioso, nos ha tratado con misericordia. La misericordia significa que no hemos sido tratados como merecemos, sino de acuerdo al amor de Dios. Todos los días Dios nos trata con misericordia. Dice Dios que su misericordia la aplica con nosotros todos los días, que grande es su misericordia y que todos los días renueva su misericordia para con nosotros. Yo estoy seguro que yo no sería quien soy, yo no tendría lo que tengo ni haría lo que hago si no fuera por la misericordia de Dios. Es más, Dios me recuerda en su palabra, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Gracias a Dios por su misericordia, por tratarnos no como merecemos, sino por tratarnos con amor. Amor, misericordia, paciencia. Otra manifestación de la bondad de Dios. Dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Al contrario, Dios es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. La paciencia de Dios es impresionante. ¿Sabes? Yo he sido tratado por Dios con paciencia. Mi necedad, mi soberbia, mi dureza se han topado con la paciencia de Dios. Gracias, gracias Dios por haber sido tan paciente conmigo. Amor, misericordia, paciencia. Pero ¿qué te parece hablar de la fidelidad de Dios? Dios ha sido fiel en mi vida, aunque yo muchas veces no lo he sido con Él. Él mismo nos prometió, si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Qué impresionante, ¿no crees? Y hay muchos más aspectos de su bondad, como su perdón, su gracia, su provisión, su protección, etcétera, 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 etcétera. Es bueno que nos detengamos a meditar en la bondad de Dios. Dios es bueno. Y todos sabemos que Dios es bueno. El problema es que en nuestra mente hay ideas raras acerca de la bondad de Dios que nada tiene que ver con lo que Él nos dice en su palabra. Mira, teóricamente sabemos que Dios es bueno todo el tiempo, pero la verdad es que aquí pensamos Dios es bueno casi siempre. El punto es que cuando algo malo nos pasa, se nos olvida que Dios es bueno. Empezamos a dudar muchas veces de su amor, nos llenamos de miedo, nos enojamos con Él, lo cuestionamos y le decimos, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿No que eras bueno? Y a lo mejor no nos atrevemos a decírselo,
pero lo pensamos aquí. La pregunta es, ¿habrá Dios dejado de ser bueno porque ahora tengo un problema? ¿O tenemos un concepto equivocado acerca de la bondad de Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Y ese es el propósito principal de este mensaje. Que entendamos que Dios es bueno todo el tiempo, siempre. Y que pase lo que pase, Dios sigue siendo bueno. Él no cambia, no va a cambiar. Mira, pasa esto. Todos los que estamos aquí, de una manera u otra, hemos levantado un acuerdo, hemos hecho como un contrato con Dios. Y le decimos, Dios, yo voy a creer en ti, voy a seguir contigo, te voy a amar siempre y cuando cuides a mi familia. Dios, te voy a servir siempre y cuando me des salud. Dios, te voy a adorar. Lo único que tienes que hacer es que no me falte el pan. Dios, voy a serte fiel siempre y cuando yo tenga trabajo y que mi matrimonio ande bien. Voy a creer que eres bueno, que me amas, que eres fiel, que eres poderoso, siempre y cuando cumplas con ese contrato que solamente yo firmé. Contrato que yo establecí aquí en mi mente y que Dios no tiene nada que ver con eso. Un contrato unilateral. Decimos que amamos a Dios incondicionalmente, pero eso no es cierto. Pensamos, mira Dios, si no te pasas de los límites que yo establecí, si cumples con el contrato, yo me la juego contigo. Si no, no cuentes conmigo. ¿Sabes? En nuestro interior te decimos, Dios, te amo, pero no te pases, Dios. Te voy a amar siempre y cuando me vaya bien. Te voy a amar siempre y cuando me vaya bien, porque cuando lleguen los problemas voy a dejar de amarte, Dios. Te voy a servir mientras los vientos estén a favor, pero si llegan los vientos en contra, olvídate de mí, Dios. La pregunta es, ¿quién firmó ese contrato? ¿Dios lo firmó con nosotros o fuimos nosotros nada más? Y mira, cuando Dios no satisface nuestras expectativas, cuando se sale de las líneas del contrato, se nos olvida que Dios es bueno, nos llenamos de miedo y nos preocupamos, dudamos de su bondad, incluso dudamos de su poder. ¿Podrá Dios sacarme de esta? Y hay muchas cosas que Dios nos quiere aclarar el día de hoy acerca de su bondad y tenemos que poner mucha atención para esto. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 51 del libro de Génesis. Aquí nos va a aclarar Dios algo bien importante. Es José, el hijo de Jacob, el soñador, ¿te acuerdas? Él es llamado por Faraón para que le interprete dos sueños. Y José le dice a Faraón, Dios me dijo esto. Va a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Primero habrá 7 años de abundancia y después vendrán 7 años de escasez. El hambre será tan intensa que la gente en Egipto se va a olvidar de la abundancia que hubo. Será tan grave el hambre que borrará todo recuerdo de aquellas comidas que tenían en Egipto. Y es exactamente lo que nos pasa. En tiempos de abundancia, Dios, eres muy bueno, pero cuando llega la escasez, Dios, no eres bueno, incluso se me olvida lo bueno que has sido. Ahora te aclaro una cosa, Dios no trae lo malo, el hambre no viene de Dios. Dice en el libro de Job, escúchenme ustedes que tienen entendimiento, todo el mundo sabe que Dios no peca, el Todopoderoso no puede hacer nada malo, el hambre no viene de Dios. Todo lo que roba, mata y destruye viene del enemigo, dice el ladrón. No viene más que para hurtar, matar y destruir. ¿Sabes? Dios no manda lo malo, pero sí puede permitir lo malo. Puede usar esto. Y es algo que te lo tengo que repetir. Dios no manda lo malo, pero Él puede permitir lo malo en nuestras vidas. Tampoco creas que el diablo puede hacer lo que se le da la gana. El diablo tiene que pedirle permiso a Dios para poder actuar, lo dice la palabra. Y mira, en ocasiones, Dios permite que el diablo desate el caos en nuestras vidas. Por favor, tenemos que entender bien esto, porque esto es muchas veces el tropiezo de muchas personas acerca de la bondad de Dios. En ocasiones, Dios permite que el diablo desate el caos en nuestras vidas. Lo que no permite es que el caos triunfe. ¿Lo entendiste? Permite que el diablo desate el caos, pero el caos no va a triunfar. Al final, Dios va a usar el diablo para lograr sus propósitos, para que Dios logre sus propósitos. Y el propósito de Dios es que todo obre para nuestro bien. Mira lo que dice en el libro de Romanos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
Y este versículo es uno de los más mal entendidos, es uno de los más mal usados. Tenemos que aclarar algunas cosas. Dice Dios, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Sabes? Los que aman a Dios, los que les interesa a Dios, los que están interesados en Dios en sus vidas, en el plan de Dios para sus vidas, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A los que no les interesa a Dios, a los que no les interesa lo que Dios puede hacer en sus vidas, a ese Dios no los va a bendecir a fuerza. Y esto es bien, bien importante. No nos confundamos. Tenemos que ser bíblicos. A todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No es al revés, amigo. Y algo que también tenemos que entender de ese versículo es que Dios dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios no dice, todas las cosas van a ser buenas. Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Sabes? Va a haber cosas buenas y va a haber cosas malas. Va a haber días buenos y va a haber días malos. Pero la promesa de Dios es que todo lo que te pase terminará en bendición a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan para bien. Y esto debe de alentarnos. Al final vamos a terminar triunfando. ¿Lo entendemos? Y mira, para poder entender, te voy a mostrar una cosa muy práctica. A mí me encanta el café. Me gusta mucho el café. Cuando pruebo un rico café digo, wow, qué rico café. Pero cuando pruebo el café, no pienso en quién sembró el café, en lo que se trabajó en el café, en la cosecha del café, en cómo se molió el café, en la cafetera, en el agua hirviendo. Yo no pienso eso, solamente pienso en qué rico café. Pero pasaron muchas cosas para que te tomaras un café rico. Y Dios nos dice en su palabra, por medio del apóstol Pablo, todas las cosas ayudan para bien. Mira, tal vez va a haber necesidad de mover el grano. Va a ser difícil conseguir el grano, va a ser caro el grano. Pero todas las cosas al final van a terminar haciendo un buen café. Ahora, no te confundas. La Biblia no dice que el hambre, que el accidente, que el asalto, que las cosas malas sean buenas. Son parte de una sociedad caída. Pero la mezcla de los ingredientes van a ser algo bueno. José le dice a Faraón, va a haber abundancia y va a haber hambre. Y va a haber días buenos y días malos. Y Dios permitió la abundancia y la hambruna. Y Dios terminó usando todo esto para bien. Lee bien el libro de José, donde sale este pasaje. Todas las cosas nos ayudan para bien porque Dios es bueno. Ahora, ¿qué es bueno? Porque la definición que nosotros tenemos como bueno no es la que Dios tiene como bueno. Dios tiene la definición correcta y es muy distinta muchas veces a lo que nosotros consideramos como bueno. Porque para nosotros lo bueno es tener comodidad, que nos vaya bien, tener salud, tener dinero, y todo eso es bueno. Pero para Dios lo bueno es algo muy diferente. Te pongo un ejemplo, la vida de Jesús. Dios, Dios permitió en Jesús que el café se moliera, que aplastaran el grano, el agua hirviendo. Dios permitió en la vida de Jesús la tortura, la humillación, los escupitajos, los clavos, la sangre, la corona de espinas, la cruz. Nada de esto es bueno, pero Dios mezcló todos los ingredientes para algo muy bueno, nuestra salvación, para que tú y yo tengamos vida eterna, para una eternidad increíble, una eternidad muy rica. Ahora te aclaro, si te preguntas, ¿puede Dios cruzar la línea? Claro que sí, porque Él es Dios. Mañana puede Dios cruzar la línea en tu vida y en mi vida, y a nosotros no nos quedará otra más que confiar en Él, confiar en su bondad. No nos pongamos a alegar con Dios, ni nos pongamos a cuestionarlo, Dios. Él es Dios. Mira, muchos predicadores solamente hablan de cosas buenas. Y yo no puedo predicarte solamente puras cosas buenas. Yo no puedo decirte que va a haber solamente Dios, Dios es bueno y que solamente va a haber cosas buenas en tu vida. Eso es mentira. Predicar esto solamente hace que la gente se saque de onda cuando vengan los problemas. No podemos decirle a la gente solo lo que le gusta. Es como un chef que prepara la comida y solamente hace cosas dulces, va a terminar afectando la salud. Como pastor yo no puedo predicarte que nunca vas a tener problemas, porque pensarías que todo esto se relaciona con el dinero que tienes. Compararías la felicidad con tener dinero y esto no es así.
Tampoco yo te puedo decir que Dios quiere que tengas el auto del año, el carro del año, que decretes esto como muchos lo hacen. Eso no es verdad. Hay gente que ni siquiera tiene un carro o que tiene un carro del año pasado, del siglo pasado, perdón. Y esta gente cuando no tenga carro o tenga un carro viejo va a sentir, ¿qué estoy haciendo las cosas mal? ¿Por qué no eres bueno conmigo, Dios? Mira, en la iglesia hemos orado por mucha gente que estaba enferma y hemos visto cómo Dios la ha sanado. Pero también a la iglesia viene gente en silla de ruedas. Y no por eso Dios ha dejado de ser bueno con ellos. Es ahí donde tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Tenemos que ser bíblicos. Imagínate, ¿qué puede pensar una persona que tiene un hijo con una discapacidad? Papás que pueden pensar que hicimos mal, ¿por qué Dios nos castigó? Y así escuchan en muchas iglesias esto. Fue tu pecado, Dios te castigó. Eso no es verdad. Si nosotros abrimos la palabra de Dios y escuchamos a Dios, Dios nos dice, de modo que si alguno está escrito, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dios no castiga de esta forma. También Dios nos dice que el Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados de los hijos. Imagínate que tú tuvieras que pagar los pecados de tu papá o nuestros hijos pagarán nuestros pecados. Así no es Dios. Son mentiras del diablo. Mentiras que nos hacen creer que Dios es tan bueno que nunca vamos a tener problemas. No es cierto. Que si tienes problemas es porque te los mereces. Tampoco es cierto. Y que Dios es un policía que nada más está checando a ver cómo te portas para llamarte la atención. Dios no es así. Seamos bíblicos. Tampoco te quiero decir que hagas lo que quieras, que no va a pasar nada. Porque aquí en su palabra Dios dice que al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No te puedes portar como quieras. Hay consecuencias. Pero Dios te ama. Dios es un padre bueno y te ama como tú amas también a tus hijos. Mira, tu hijo, aunque estuviera sucio o oliera como oliera, tú nunca lo despreciarías porque amas a tu hijo. Dios nos ama, Dios es bueno. Y si estás viviendo algo que nunca quisiste vivir, si Dios ha cruzado tu línea y empiezas a pensar que Dios no es bueno y lo estás cuestionando, no lo hagas. Es tiempo de confiar. Es tiempo de confiar en que Dios es bueno y que va a usar todo para tu bien. A los que aman a Dios. Es como cuando tienes un hijo enfermo y lo llevas al médico y lo pones en las manos del médico y confías en lo que va a hacer el médico. Con Dios es muchísimo mejor porque con Dios ya ganaste. Con Dios ya sabes los resultados. Los resultados van a ser que todas las cosas nos ayudan para bien. Tenemos que confiar en Dios. Dios es bueno, ¿sabes? Y Él va a usar todas las cosas para nuestro bien a los que amamos a Dios. Y si Dios cruza la raya, amigo, es Dios. Si Dios permite algo en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, hace un par de semanas mi hermana falleció. Mi padre murió hace algunos años. Mi madre puede estarse preguntando, Dios, ¿por qué te llevaste a mi hija? Pero tenemos que aprender a confiar. Tenemos que aprender a no dudar. Dios es bueno. Mira, si quieres saber cómo es Dios, ve a Jesús. Él es bueno. Y si estás pasando por algún tiempo malo, Jesús te entiende, Él vivió esto. Jesús conoce la enfermedad. Jesús lloró ante la muerte de una persona amada. Jesús sabe lo que es el dolor porque Él mismo lo sufrió. Si tienes problemas con tu familia, Jesús los tuvo. Tus propios hermanos no creían en Él. Si sientes que te acusaron por envidia, a Jesús le pasó. Si piensas que la muerte no tiene sentido, observa la cruz. No te olvides de la cruz. La cruz no es un símbolo ni es un logo. La cruz significa tortura y muerte. Y mira, amigo, Cristo no te exige nada que Él no haya experimentado, que Él mismo no haya experimentado. Él no te va a pedir que atravieses el valle de sombra de muerte si Él no lo hubiera pasado. Jesús pasó aflicción y nos advierte: en el mundo tendrás aflicción. ¿Por qué, Dios? Pues porque Él es bueno. Y la única explicación es que Él va a juntar todo eso para terminar con un resultado bueno en tu vida. ¿Sabes? A veces tenemos una vista muy corta y no alcanzamos a ver la pintura como en el principio de ese video. La pintura al principio es, si hay un trazo que no nos gusta, ¿sabes?
a veces nos quejamos, pero tenemos que entender, es Dios y tenemos que confiar en Él. Mira un día Job, al que le iba todo bien y tenía de todo, un día las cosas cambiaron en la vida de Job y empezó a tener problemas. Y Job se saca de onda y le dice a Dios, Dios, no puedes actuar así, no debe ser así lo que estoy viviendo. Y entonces Dios voltea y le dice a Job, ¿me vas a enseñar lo que yo tengo que hacer? ¿Me reclamas porque no hago las cosas como tú piensas? Y Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando hice la creación? Si sabes tanto, dímelo. Y Job termina en su libro diciendo, Dios, pensé que te conocía, pero la verdad es que en realidad no te conocía. Tú eres bueno. Y a veces somos como Job. A veces le reclamamos a Dios cosas que no tienen sentido. Dios, este pedazo de hoja, esto no es arte, cuando no hemos visto el cuadro completo. Y llegamos con nuestra hojita con Dios y le decimos, Dios, ¿por qué mi esposo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi empleo? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿No será que nuestra perspectiva es muy corta y no alcanzamos a ver más que un pedacito de la obra? Y no solamente tenemos una vista muy corta, también tenemos una mente muy corta. No entendemos la mente de Dios. Muchas cosas no las vamos a entender y muchas las vamos a entender cuando estemos en el cielo. Al final veremos, ay, estuve en el hospital, nunca había valorado mi salud. Gracias Dios por mi salud. Y si no hubiera estado en el hospital, no hubiera hablado de Cristo a todas estas personas. Si no me hubiera quedado sin trabajo, seguiría pensando que yo soy el que produzco, por mí comemos, cuando en realidad Dios, tú eres el que me das de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Dios, vamos a terminar diciendo, Dios, perdóname por haber dudado, tú eres bueno. Y en vez de dudar, debería haberte agradecido. Mira, Dios no es un Dios aburrido en el cielo que busca cualquier cosa para divertirse con tu salud, con tu falta de recursos, con tu falta de empleo. No, 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 así no es Dios. Pero Dios sí puede permitir lo que quiera porque Él es soberano. Y mira, si alguien tú y yo tenemos que copiar es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le pasaron muchas cosas equivocadas por servir a Dios, pero él sabía que Dios tenía un plan. Y dice en su palabra que él aprendió a estar contento cualquiera que sea su situación. Tenemos que aprender a estar contentos con lo que nos pasa. Mira, yo me doy cuenta que soy muy diferente a Pablo. Pablo aguantó tantas las cosas, varios naufragios, aguantó cárcel, golpes, etcétera. Yo no soy como Pablo, pero tengo que aprender a estar contento, tengo que aprender a entender la bondad de Dios. Dios tiene un plan. Y Dios es bueno. Y las cosas las va a terminar usándolos para mi bien. Yo no tengo por qué vivir desconfiado. Yo tengo que aprender a confiar porque Dios es bueno. Si yo no confío, voy a aprender a vivir preocupado con miedo. Se trata de confiar. Mira, cree y apréndete este pasaje. Aunque la higuera no florezca y no haya uva en las vides, aunque se pierda lo que se ha hecho de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué increíble pasaje, ¿no? Si tienes un carro nuevo, disfrútalo, amigo. Si andas en camión, disfrútalo también. Si tienes ropa, disfrútala. Si tienes ropa remendada o nueva, disfrútala. Porque nunca la felicidad viene de tener los mejores pantalones. Y algo a lo que tú y yo nos tenemos que acostumbrar es a dar gracias, Dios. Agradece, agradece. No te acostumbres a las bendiciones. Agradece. Porque el día que dejamos de agradecer, Dios va a suspender las bendiciones. Tenemos que aprender a agradecer. Dios no ha terminado contigo. Él está pintando el cuadro. Y Él promete que tarde o temprano terminará la obra. La obra quedará concluida. Y mientras vienen días buenos y días malos, disfruta, disfruta. ¿Sabes? Es bien importante. Dios va a estar con nosotros en los días buenos y en los días malos. Ese es un punto importantísimo que tenemos que entender. Dice Dios, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En los días buenos y en los días malos, ahí está Dios. En el día de abundancia, en el día de escasez, ahí está Dios. Él es bueno. Nunca olvides esto. Todos los días Dios está contigo. Si vives pensando en eso, ¿sabes qué? No vas a tener días tristes.
Mira, yo no sé lo que estés viviendo, pero Dios sí lo sabe. Y Él ya sabía que iba a pasar lo que está pasando, porque Él creó desde tu primer día hasta el último día. Él sabe todas las cosas que están escritas sobre ti. Y regresando a José, todo lo que pasó en la vida de José, cárceles, azotes, etcétera, lo usó Dios para transformarlo. Y lo mismo está haciendo contigo y conmigo. Dios está usando todo lo que nos pasa para transformarnos en las personas que Él quiere que seamos. Y está usando todo para nuestro bien. Si te quedaste sin dinero, Dios quiere hacerte humilde. Si te enfermaste, Dios quiere que agradezcas y Dios quiere usarte en esa enfermedad. Cuando nadie te ayudó, Él estuvo ahí, lo vas a ver, Él te va a sacar adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Ve este pasaje, este salmo dice, en mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Prueben y vean que el Señor es bueno, qué alegría para los que se refugian en Él. Amigo, habrá días buenos y habrá días malos. Nadie vive feliz los 365 días, eso no es cierto. Lo que sí puedes hacer es aprender a estar contento, como lo hizo Pablo. Aprender a estar contento con todo, agradeciendo a Dios, confiando en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Ahora déjame terminar haciéndote una pregunta. A lo mejor no lo escuchas en ninguna otra iglesia. ¿Te animas a quitarle los límites a Dios? ¿Te animas a decirle a Dios, Dios, como quieras y hasta donde quieras llegar? Cuando Abraham subió al monte, subió confiado en que Dios era bueno y Dios terminó bendiciéndolo enormemente. Acepta lo que Dios te da, agradece lo que Dios te da porque Él es bueno. Y una de las cosas que entenderás es que Él es bueno. Y unas cosas entenderás aquí y otras las entenderás ahí en el cielo. Dios sabe lo que necesitas, amigo, antes de que se lo pidas. Tu Padre sabe exactamente qué necesitas, incluso antes de que se lo pidas, dice el Evangelio de Mateo. Y si todos los días tienes que levantarte y hacerte una diálisis, dale gracias a Dios. Dile, Dios, eres bueno. Y vive pensando esta promesa. Estoy completamente seguro que el bien y la misericordia, que la bondad y tu amor me acompañarán todos los días de mi vida. Dios es bueno. Dios es bueno siempre. Vive disfrutando del amor de Dios. No dures. Agradece y aprende a estar contento. Que Dios te bendiga. Disfruta esta semana al lado de este Dios tan bueno. Nos vemos la próxima.